bueno. Entonces, como le decía, es una rama del derecho que estudia los aspectos legales de prestaciones sanitarias. Primero, el derecho es una ciencia, ¿no? Es una ciencia que básicamente lo que hace es regular la conducta del ser humano, ¿no? Pone una serie de reglas, una serie de normas dentro de, por ejemplo, de una sociedad, ¿no? Para efectos de regular su comportamiento. En el Perú, por ejemplo, tenemos un conjunto de reglas, un conjunto de normas, ¿ya? Y entonces ese conjunto de normas que regulan las conductas de las personas, de los ciudadanos, se llama derecho. Ahí tenemos la Constitución que dice que tenemos que elegir, ahí tenemos la Constitución que dice cuáles son las, digamos, ¿cómo se llama? Cuáles son los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la libertad, la igualdad, ¿no? Ahí tenemos la Constitución que nos dice, por ejemplo, qué requisitos se requiere para ser presidente, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una serie de requisitos, lo que finalmente hace es regular la conducta de las personas, ¿ya? Ese es el derecho como concepto objetivo, ya conjunto de normas que regulan las conductas de las personas, los actos de las personas, ¿ya? Y entonces, en este caso, vamos a ver esa parte del derecho, ese conjunto de normas que regulan las atenciones sanitarias, ya las prestaciones sanitarias. Entonces, el proceso que regulan las prestaciones sanitarias. Eso es el derecho médico. Como que, por ejemplo, en qué situaciones tiene que obtenerse un consentimiento informado, por ejemplo, ¿no? En qué situaciones no se tiene que obtener un consentimiento informado o no es obligatorio obtener un consentimiento informado. Entonces, la ley establece en qué situaciones se requiere consentimiento informado por escrito, en qué situaciones donde se requiere consentimiento informado por escrito tanto del padre como de la madre cuando es gestante, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ese tipo de situaciones, ¿ya? Eso es el derecho médico, rama del derecho que estudia los aspectos legales, ¿no? Las normas, las leyes que regulan las prestaciones sanitarias. No solamente normas de carácter legal, es decir, leyes, no hay reglamentos, hay normas técnicas sanitarias, hay directivas sanitarias, hay guías de práctica clínica, ¿no? Hay guías administrativas. Entonces, todas esas normas, conjunto de normas que regulan las prestaciones sanitarias, se llama derecho médico, ¿ya? Entonces, ese es el derecho objetivo, ¿ya? El derecho objetivo es eso, conjunto de normas. Pero hay otro, el derecho subjetivo, que no tenemos que confundir. El derecho subjetivo es el derecho a la vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos derecho a la igualdad. ¿Y por qué se llama derecho subjetivo? ¿Por qué? Porque son situaciones jurídicas de ventaja que se atribuyen a una persona, a un sujeto, ¿no? El derecho a la vida, por ejemplo, es un derecho de todas las personas, no tanto del niño, en este caso el concebido, por ejemplo, la persona natural, por ejemplo, ¿no? Y entonces, eso es importante tener como concepto. El derecho, por ejemplo, a tener un trabajo, ¿no? El derecho a la libertad de empresa, por ejemplo, el derecho a la educación, por ejemplo, el derecho a acceso a los servicios de salud, por ejemplo, todos son derechos, pero son derechos subjetivos, ¿ya? ¿Por qué es un derecho subjetivo? Porque son situaciones jurídicas de ventaja. ¿Qué significa entonces? Que, hay alguien que tiene una situación de ventaja, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que otras personas tienen que hacer a favor de él algo, por eso se llama de ventaja. Por ejemplo, en el caso de derecho, por ejemplo, a ver, cualquier derecho, vamos a ver, el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la vida es un derecho subjetivo. Entonces, ¿qué significa eso? Que los demás tienen que respetar el derecho a la existencia que tiene esa persona. Por eso es el derecho a la vida. Por eso es que otros tienen que hacer algo a favor de él. El favor, hacer favor, algo a favor de él es de que se debe de respetar. No pueden vulnerar su existencia biológica, ¿ya? Entonces, es importante. Eso es, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la libertad, que los otros no pueden restringir su libre tránsito, por ejemplo, el derecho a la libertad, ¿no? Que los otros no pueden restringir el ejercicio a la libertad de culto, por ejemplo. O sea, yo puedo ir a la iglesia que yo, o inscribirme a la, digamos, a la congregación religiosa que yo decida, ¿no? Y entonces nadie se puede oponer, nadie se puede oponer. Entonces, por eso es el tema del derecho subjetivo, ¿ya? Que los demás tienen que respetar, o sea, nadie te puede prohibir
que ejerces participes en alguna forma de creencia o alguna forma de culto o o ejercer cualquier forma de, digamos, de religión, ¿no? Entonces, eso es un derecho subjetivo, ya el derecho a la libertad de culto. Ser o no parte, o sea, creer o no en un, digamos, un ser superior, ¿no? Entonces, eso también es parte del derecho a la libertad. Entonces, como vemos, hay un derecho subjetivo, que es que los demás hagan algo a favor de ti. Hay un derecho objetivo que es un conjunto de normas. Ambos son derechos, entonces, derecho objetivo, conjunto de normas. Derecho subjetivo, situación jurídica de ventaja. ¿Qué significa? Que alguien tiene que hacer algo a favor de ti. Cuando tienes derecho a la vida, significa que todos los demás tienen que respetar, ¿no? Tu derecho a existir biológicamente. Evidentemente con ciertas características, ¿no? No hay derechos subjetivos ilimitados. ¿Qué significa? No es que, ¿cómo se llama? Tu derecho a la vida se oponga a todos, ¿no? O sea, porque quieres existir, todos los demás tienen que, digamos, respetarla. No es así, ¿ya? Porque hay, todo derecho subjetivo también es limitado. Entonces, tu derecho a la existencia biológica, por ejemplo, el derecho a la vida, termina cuando ese derecho afecta el derecho a la vida de otros, ¿no? Un ejemplo de eso es el tema de legítima defensa, ¿no? Entonces, yo puedo defender mi vida con yo puedo defenderme mi existencia afectando la vida de otros, ¿no? Pero siempre y cuando que esa afectación sea con el objeto de proteger tu vida, ¿ya? Entonces, eso se llama legítima defensa, por ejemplo. El típico ejemplo de eso, por ejemplo, es el derecho o el tema del aborto terapéutico, ¿no? En ese caso se afecta el derecho a la vida del concebido con el objeto de proteger el derecho a la vida de la madre, ¿no? Entonces, eso es son formas de ejercer el derecho subjetivo de manera, como vemos, de manera limitada, ¿no? Entonces, si limita el derecho a la vida del concebido con el objeto de proteger el derecho a la vida de la madre. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como les decía, el derecho médico permite conocer, analizar e interpretar correctamente las normas jurídicas. Conforme habíamos dicho, las prestaciones sanitarias están reguladas, ¿no? Hay un conjunto de normas que regulan. Y entonces, el derecho médico nos permite interpretar correctamente las normas. Primero, conocer, ¿no? Donde decir, oye, ¿qué normas existe o qué normas regulan, por ejemplo, la atención de parto, ¿no? Hay un conjunto de normas técnicas, es un conjunto de directivas sanitarias, un conjunto de guías que regulan el parto, por ejemplo. ¿Qué normas regulan, por ejemplo, la atención de una persona con VIH, un conjunto de normas que regulan, digamos, la prestación sanitaria de personas con VIH, ¿no? Y muchas de ellas están relacionadas con el tema de la intimidad, ¿no? Cuando uno quiere obtener, por ejemplo, una prueba de VIH, no es que yo lo hago como cualquier examen glucosa, ¿no es cierto? Yo pido, o sea, cuando uno va al establecimiento, a cualquier persona, si yo requiero, puedo pedir su prueba de glucosa, ¿no? Su prueba de, no, su perfil hepático, por ejemplo. Pero ¿puedo pedir la prueba de test de ELISA para descartar el VIH a cualquier persona? ¿Qué dicen? Es como pedir prueba de ELISA o pruebas para descartar el VIH, es como pedir glucosa. No, no, profesor. Sino que ¿qué formalidad se requiere? Se requiere un consentimiento informado. Muy bien, se requiere un consentimiento informado por escrito, ¿no? Entonces, si a mi paciente le digo, mira, dado tu situación clínica, hay un riesgo de que puedas padecer VIH. Entonces, te va a pedir tu prueba de descarte, ¿no? De despistaje de enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, aparte de eso, tengo que pedir como muy bien lo han dicho, un consentimiento informado por escrito, ¿no? Entonces, el paciente tiene que autorizarme a realizar su prueba. Cosa distinta en una prueba de glucosa, ¿no? Prueba de glucosa, amiga, sí, solicítalo porque es necesario, ¿no? Y además, cuando uno hace pruebas, por ejemplo,
de rutina pide un montón de cosas, ¿no? Entonces, a nadie a los pacientes no se le informa, mira, ojo, te estoy pidiendo TGO, tu TGP, tu bilirrubina, nada, ¿no? Solamente se le pide perfil hepático, no sé, por ahí, albúmina y todos los demás. Entonces, eso es una característica particular, por ejemplo. Entonces, eso es pero ¿dónde dice? O sea, hay una norma que regula que en situaciones concretas como eso, se requiere cumplir una formalidad. Entonces, eso, por ejemplo, es parte del derecho, ¿no? Un conjunto de normas que regulan cómo tiene que realizarse la prueba de hecho, qué formalidades tiene que cumplirse. Y así sucesivamente, ¿no? Un conjunto de procedimientos, ¿ya? Un conjunto de normas que regulan las prestaciones sanitarias. Entonces, lo que nos permite el derecho médico es, primero, conocer, ¿no? ¿Qué normas regulan, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, ¿no? Vacunación en gestantes, ¿no? Hay un conjunto de normas que regulan vacunación contra el COVID en gestantes, ¿no? Entonces, tengo que cumplir esos criterios, ¿no? Igual hay un conjunto de normas que regulan, por ejemplo, la vacunación, ¿no? Evidentemente las normas se van actualizando de manera, digamos, muy rápido, ¿no? Porque va cambiando también los conocimientos respecto a la vacunación, ¿no? Hay un momento que la norma decía que basta con 2 dosis, por ejemplo, ¿no? Y actualmente no tiene que hacerse un refuerzo, pero hay una norma que dice, ¿ya? No es que porque al ministro se le ocurrió y dice, no, hoy día quiero que todos se vacunen por 3, no, sino tiene que sacarse una norma. Tiene que desarrollarse una norma técnica que señale ese extremo, ¿no? Y evidentemente, a ver, ¿en qué norma está regulado el tema de las vacunas o la vacunación? ¿Qué vacunas tiene que recibir tal persona y a qué edad y todo lo demás? ¿Dónde estará? ¿En qué norma? ¿Hay una norma? ¿Qué es? ¿Saben algo sobre eso? ¿Dónde dice que tienen que vacunar, por ejemplo, a una niña de 8, 9, 10, 11, 12 años? ¿Para contra qué? En la norma técnica de crecimiento y desarrollo en los niños de... ¿Para el BPH? Ya vamos por ahí, ¿no? Por ejemplo, o sea, muy bien, el BPH dice que tiene que aplicarse la primera dosis, si no me equivoco, a las 8 y el otro siguiente, ¿después de cuánto? ¿De la primera dosis? Después de 6 meses, ¿no? 6 meses después de la primera dosis. Ajá, pero después de la primera dosis. Y evidentemente yo puedo aplicar entre 8 a 12 años. Y entonces todo eso está en una norma, ¿ya? El tema, todo el esquema de vacunación está en una norma. Esa norma dice, por ejemplo, un niño tengo que darle su vacuna para BCG, por ejemplo, ¿no? Al cabo de un mes tengo que dar estas vacunas, al cabo de 2 meses estas vacunas, al cabo de 6 meses estas vacunas, y así sucesivamente. Y entonces, esa es una norma, ya no se realiza al libre albedrío, sino está regulado en una norma. Y como vemos, el esquema de vacunación está aprobado a una norma técnica sanitaria, ¿ya? Y entonces esa norma técnica sanitaria, si bien es cierto, no está escrito en piedra, se modifica de manera, digamos, periódica para efectos de mejorar la cobertura, ¿no? Ahí te dice, mira, al primer mes tienes que aplicar estas vacunas. Y entonces esa norma finalmente se traslada en una cartilla de vacunación. Y entonces cuando una mamá trae al niño, dice, mira, al primer mes le toca todo esto, ¿no? Y así vamos haciendo un check. Y eso es una norma. Ya hay una norma que lo respalda ese esquema. Y evidentemente, en el futuro, por ejemplo, el tema de la vacunación contra el COVID va a formar parte de ese, por ejemplo, de esquema nacional, ¿no? Y entonces así las normas se van, digamos, actualizando, ¿ya? Entonces, estas normas, evidentemente, lo que hacen es establecer conceptos, razonamientos, procesos, procedimientos y actividades que involucran a las prestaciones sanitarias. Por ejemplo, en el caso de, a ver, cualquier norma, ¿no? Por ejemplo, a ver, en la norma técnica de atención integral de la gestante te dice, por ejemplo, cuánto es una gestante a término, cuándo es una gestante pretérmino o postérmino.
Y ese concepto, por ejemplo, ya está en una norma. Y entonces, ese concepto es el que tiene valor, validez, ¿ya? Puedes por ahí encontrar algún libro que diga una opinión distinta, sirve como referencia la del libro, pero la que tiene valor o validez legal es lo que dice la norma, ¿ya? Por ahí hay definiciones siempre, toda norma tiene definiciones operacionales, ¿no? En la cual te dice cuándo es un término, pretérmino, postérmino, por ejemplo, ¿no? Igual, por ejemplo, cuando hacen una norma técnica, atención integral de paciente con preeclampsia, por ejemplo, en esa te dice definiciones cuando es una preeclampsia, cuando es una eclampsia, y así una serie de situaciones. Entonces, como vemos en las normas se establecen conceptos, ¿no? Razonamientos, procesos, por ejemplo, cómo se hace el proceso de atención de una gestante con preeclampsia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosas tienes que hacer, no? Pedir, no sé, prueba, proteinuria en 24 horas, realizar pruebas de, ¿cómo se llama? Mediciones de presión arterial, por ejemplo, cada cierto tiempo, ¿no? Y qué actividades tienes que desarrollar, ¿no? O sea, darle dieta baja en sal, no sé, movilizarlo, todas esas actividades que son importantes para la atención de una gestante con preeclampsia. Entonces, en una norma existe todo ese tipo de situaciones, ¿no? En estas se establece conceptos, razonamientos, procesos, procedimientos, actividades que involucran la prestación sanitaria. Ya. Muy bien, ahora dirán, oye, pero ¿por qué todo está en la norma, no? ¿Por qué yo prefiero leer mi libro sobre preeclampsia y hacer lo que me dice mi libro, ¿no? Entonces, no un libro no sé, de obstetricia, ¿no? No, pero a mí me gusta más las recomendaciones de la OMS, ¿no? O de o la Sociedad Americana de Ginecología Obstetricia, ¿no? Puede ser. Eso es importante. Si bien es cierto, todas esas normas son, o todos esos conocimientos de la Sociedad Americana de Ginecología Obstetricia, o que la que señale un libro de obstetricia el más importante, o cualquier otro, si bien es cierto, son conceptos importantes, pero para efectos legales lo que tienen valor legal son lo que te dice la norma, ¿ya? Entonces, la norma técnica, atención, la guía de práctica clínica es la que es vinculante. ¿Pero por qué es vinculante? ¿Por qué? Porque ciertamente esa norma se supone que está desarrollada para un contexto local, ¿no? Para un contexto, para una realidad, digamos, para una realidad peruana, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros podemos leer un artículo bien bonito de ayer sobre el manejo de preeclampsia, por ejemplo, pero que los conceptos que recoge ese artículo o ese metaanálisis o esa revisión sistemática pueden ser importantes, ¿no? Pero las recomendaciones para el manejo puede que no sean aplicables para la realidad peruana. ¿Por qué? Porque no se cuenta con los medicamentos que en ella se señala, por ejemplo, o cualquier otro procedimiento, ¿no? Y en consecuencia, ese conocimiento, si bien es cierto, es importante como, digamos, como avance científico, pero es un texto que no es aplicable a un contexto peruano, ¿no? Más o menos aún, pero si vamos a un contexto de Lima, puede ser que no en alguna clínica, pero si vamos a un contexto de Huancavelica, de Puno, de Amazonas, probablemente estemos lejanos, ¿no? Entonces, por eso es que, digamos, las recomendaciones que hace digamos, muchos conocimientos o muchos documentos, como los artículos, no son aplicables, no se ajustan a un contexto, a una realidad, por ejemplo, local. Entonces, por eso es importante desarrollar guías o normas técnicas que se ajusten a la realidad peruana, que sean más reales, digamos, a un contexto nacional, ¿ya? Entonces, por eso es que se regula. Ya, no solamente eso, sino además porque tiene que estandarizarse los procedimientos, ¿no? Por ejemplo, la atención de parto tiene que hacerse, una atención de parto a una gestante con COVID, por ejemplo, tiene que hacerse de una manera determinada, tanto en Lima como en Arequipa, como en Tumbes o como o en Loreto. Y entonces, para estandarizar procesos, ¿no? Porque si no viene o sea, mañana viene un profesional de la salud, atiende a la gestante de una manera determinada. Al día siguiente le toca turno a otro, entonces a la manera como le ha aprendido, ¿no? Entonces vamos a ver que los procedimientos
y las indicaciones que se realizan van a ser distintos. Pueden ser tanto como la cantidad de profesionales que lo atienden. Entonces, para que no ocurra eso es que se estandarizan los procesos, ¿ya? Entonces, por eso es importante. ¿Por qué regular los procesos, procedimientos, actividades de las que involucran las prestaciones sanitarias? Básicamente, primero, para que sean homogéneos, para garantizar la calidad, para que todos hablen el mismo idioma, ¿no? Para que el ginecólogo o el obstetra que esté en Puno hable lo mismo que el que está en Tumbes. El que está en Lima hable lo mismo que el que está en Madre de Dios. Entonces, eso, y que no solamente haga lo mismo, sino piense igual, sino además haga lo mismo, ¿ya? Entonces, eso es importante. Este proceso de regulación, de normalización de los procesos asistenciales, en el Perú es absolutamente, digamos, básico, ¿no? Es absolutamente básico. En Estados Unidos, todo sin excepción, hasta poner una aguja o una inyección está normalizado, ¿ya? Está regulado, ¿ya? Hay, por ejemplo, entidades, bueno, es en el sector salud, ¿no? En el sector, por ejemplo, bancario, grandes empresas como BCP, ahí no hay nada, no se deja nada al libre albedrío del trabajador. Todos sus procesos están regulados. ¿Por qué? Porque eso garantiza la calidad, porque eso hace que reduce los riesgos, por ejemplo, ¿no? Ya reduce el riesgo de error, por ejemplo, ¿no? Y entonces, eso es importante. Todas las conductas, todos los procesos, todas las actividades tienen que estar regulados para efectos de garantizar la calidad, para efectos de reducir el riesgo, para efectos de mejorar evidentemente el sector salud, la atención sanitaria, ¿no? Entonces, si tengo una neumonía, dirán, pues mira, la neumonía en el Perú se trata de esta forma. Es ceftriaxona más clinda. Si no hubiera una norma, hoy día un médico le pone ceftriaxona clinda, al día siguiente no le gusta, le puede poner gentamicina más penicilina, ¿no? Al día siguiente viene otro médico y le puede poner, no sé, lincomicina, ¿no? Y algo más. Y lo que estamos haciendo es no tratar bien, ¿no? Lo que está haciendo en ese escenario es una mala práctica profesional, ¿ya? Entonces, por ello es importante el tema de estandarizar, de regular, de normalizar los procesos asistenciales. Muy bien. No solo eso, además, bien, obviamente es un instrumento del sistema de gestión de calidad, ¿ya? Todo sistema de gestión de calidad se basa en este proceso de documentación, de regulación, ¿ya? Y el proceso de regulación, bueno, las normas que regulan los procesos asistenciales son documentos técnicos públicos que unifican la terminología en el campo de una actividad, ¿no? Eso es lo que le decía, ¿no? Mira, si en esa norma dice, por ejemplo, ¿qué es una preeclampsia? Y como vemos, iba a decir, ¿cuál es el concepto? Evidentemente, ese concepto es lo que tiene valor. Por eso le decía, unifican la terminología, unifican los criterios, unifican los conceptos, de manera tal que, o sea, todos pueden manejar ese concepto, de manera tal que todos pueden manejar los criterios de diagnóstico, ¿no? No puede decir, no, para mí no es una preeclampsia porque no cumple con los criterios, ¿no? O sea, si la norma ya señala cuáles son los criterios de una preeclampsia, si cumple, es preeclampsia, no hay vuelta a quedar. Nadie puede decir, no, para mí no es, para sí es. O sea, si cumple con la norma, no hay nada que discutir, ¿ya? Entonces, las normas unifican no solo la terminología, sino los conceptos, los criterios de diagnóstico, unifican las medidas terapéuticas y así una serie de elementos que están vinculados con el proceso de atención sanitaria, ¿ya? Eso es importante. Entonces, las normas pueden definirse de dos formas, estándares y procedimientos, ¿no? Lo que hacemos es básicamente estandarizar, ¿no? Estandarizar procesos, procedimientos, actividades, ¿no? Muy bien. Y estas normas pueden regular o normar productos, procesos. Productos básicamente, por ejemplo, cuando fabrican, ¿no? Cuando se fabrica, un producto puede ser una atención sanitaria también, obviamente, ¿no? Atención de parto es un producto, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes por ejemplo, en salud se maneja bastante el tema de la productividad. Este año tenemos que operar 200 vesículas, dicen. Entonces, cada operación es un producto. Tenemos que atender 100 partos complicados.
¿no? Cada atención de parto complicado es un producto. Tenemos que atender, no sé, 10.000 controles prenatales. Cada control prenatal es un producto. Y entonces te colocan una meta, por decir, están en salud o en el centro materno infantil, dice, mira, tu meta es, no sé, 10.000 controles prenatales. Y entonces, cada control prenatal es un producto. Y evidentemente lo que se hace es perseguir esa meta. Entonces, si es 10.000, digamos, la meta anual, tendré que hacer cada mes casi como 1.000, ¿no? Como 900 más o menos, ¿no? Entonces, si cumplo yo cada mes 900, hay alta probabilidad que al final del año pueda cumplir mis metas, ¿no? Entonces, cuando tú cumples tus metas, evidentemente, la mayoría de los establecimientos en MINSA, por ejemplo, hacen un pago adicional, como un bono. Entonces, como vemos, cada atención de parto, cada atención de control prenatal es un producto. ¿Ya? Entonces, las normas lo que hacen es regular esos productos. A ver, ¿cómo va a ser una atención de control prenatal? ¿No? También norman procesos, desempeños y sistemas. Muy bien. No solamente porque es un instrumento de gestión de calidad, normalizar, ¿no? Porque si yo quiero mejorar la calidad de atención en mi establecimiento de salud, tengo que regular todo. ¿Ya? Eso es una, digamos, es una máxima eso. ¿Ya? Si yo quiero mejorar mi atención en mi establecimiento de salud, tengo que regular todo, normalizar todo. ¿Ya? Eso es lo ideal. Todos los establecimientos, todos los hospitales pueden sacar sus normas, sus guías, sus directivas, ¿no? Si yo quiero hacer que el proceso de atención, por ejemplo, emergencia, fluya rápido, tengo que, digamos, normalizar la atención en emergencia. Mira, el paciente viene, pasa al triaje, no debe durar más de 5 minutos, inmediatamente pasa, dependiendo de trauma shock o es emergencia, pasa ¿cómo se llama? Y viene en parto expulsivo, no pasa por triaje, va de frente a sala de partos, pero esa parte es regular, ¿no? Esa parte es normalizar, ¿ya? De manera tal que se va operativizando todo el proceso, digamos, de atención en emergencia, ¿ya? Entonces, y todo eso tiene que estar escrito, ¿no? No solamente escrito, sino que estar aprobado con un documento y comunicar a cada trabajador para efectos de que cumpla lo que dice la norma, ¿ya? No solamente eso, sino, por ejemplo, la atención de emergencia, en triaje tienes que hacer estas actividades básicamente. Entonces, de manera tal que todos puedan hacer solamente lo que dice la norma para efectos de descartar alguna, digamos, la situación clínica del paciente, ¿no? Determinar si es emergencia o no, ¿ya? Entonces, eso es normalizar. Y todos los establecimientos de salud, especialmente, por ejemplo, los hospitales, tienen esa capacidad, esa potestad, esa facultad de poder autorregularse, ¿ya? De poder autonormarse. Muy bien. Eso como parte del sistema de gestión de calidad. Pero no solo eso, sino cuando yo tengo mi clínica, ¿cómo se llama? Quiero ser un emprendedor y quiero tener un establecimiento de salud. Y entonces, si tú quieres constituir un establecimiento de salud, una clínica, un policlínico, o cualquier otro tipo de establecimiento de salud con internamiento, sin internamiento, la ley te pide que tienes que normalizar tus procesos, ¿ya? Que tienes que tener normas que regulen tus procesos asistenciales. En consecuencia, es un requisito legal, ¿ya? Regular mis procesos. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, la ley de establecimientos de salud y sistema de apoyo? Por ejemplo, dice, los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, para dar inicio a sus actividades, deben contar con un reglamento interno y otros documentos de gestión que definan claramente su organización, ¿ya? Entonces, si yo me constituyo como una clínica, como un establecimiento de salud con internamiento, por ejemplo, como las clínicas, tienen que tener un conjunto de normas. Por eso dice, para inicio de sus actividades deben contar con un conjunto de normas como reglamento interno y otros documentos de gestión que definan claramente su organización
organización, la cual van a decir, mira, dirección, subdirección, dirección administrativa, asesoría jurídica, más abajo, jefe de, ¿cómo se llama? Jefatura de departamentos, jefatura de servicios, y toda esa estructura orgánica que ustedes ven cuando ven a un hospital o cualquier establecimiento de salud. Esto es tanto para el sector público como para el privado, ¿ya? Cuando van a una clínica también tiene su estructura orgánica, ¿no? No solamente eso, sino tiene que tener normas en la cual está establecido cuáles son las funciones del personal, ¿no? No solo eso, sino además tienen que estar estandarizados sus procesos y mecanismos de control de acuerdo a las normas vigentes. La norma esta, por ejemplo, señala, además deben contar en cada área, unidad o servicio con manuales de procedimientos. Si yo estoy en área de control perinatal, tengo que tener manual de procedimientos de control perinatal. O guías de práctica clínica de control prenatal. ¿Ya? Entonces, dependiendo del área o unidad, si está en el servicio o unidad, dependiendo cuál sea, de atención de parto, por ejemplo, tiene que tener procedimientos de atención de parto. Tiene que haber procedimiento, por ejemplo, en la cual se regule cómo se hace una episiotomía, cómo se hace una episiotomía, por ejemplo, ¿no? Guías de práctica clínica referidas a la atención de los pacientes. Del personal, suministros, mantenimiento y seguridad, otros que sean necesarios según sea el caso. ¿Ya? Y como vemos, las normas sanitarias son un requisito legal para el funcionamiento de este establecimiento de salud. ¿Ya? Para desarrollar sus actividades, los establecimientos con internamiento deben contar con documentos técnicos normativos y guías de prácticas clínicas incluidas en el anexo según corresponde. ¿Cuáles son estas? Básicamente las que se señalan en este PPT. ¿Ya? Necesariamente, por ejemplo, tengo que contar con guía para el manejo de desastres y emergencias masivas. Todas las clínicas, hospitales que ven en Lima tienen esas normas, en la cual dice cómo tiene que manejarse un desastre o una emergencia masiva. Todos los hospitales o establecimientos de salud con internamiento, por ejemplo, Clínica San Pablo, por ejemplo, cuenta con guías de práctica clínica para los 10 casos más frecuentes en el servicio de emergencia, ¿ya? Cualquier caso es lo más frecuente en mi servicio de emergencia, mínimo 10, eso es lo mínimo, no es que cumpla con 10 y nada más, puedo hacer más, ¿no? Pero mínimo tiene que tener 10. Si en el servicio de emergencia por ejemplo, de la Clínica San Pablo, de acuerdo a digamos, a sus datos estadísticos, si lo más frecuente está dentro de los 10 primeros es, por ejemplo, asma, tiene que tener su guía para asma, o síndrome de obstrucción bronquial, ¿no? Tiene que tener, ¿no? Si por ejemplo, en el Hospital Víctor Larco Herrera, ¿cuál es lo más frecuente? Agitación psicomotriz. Entonces, una persona que está agitado, entonces, en ese hospital necesariamente tiene que tener guía para el manejo de una agitación psicomotriz. ¿Ya? Por ejemplo, vamos al Hospital Noguchi, si su principal, digamos, los casos más frecuentes que atiende son intento de suicidio, tiene que tener su guía para atención de intento de suicidio. Entonces, todos los establecimientos de salud, sean públicos y privados, tienen que tener sus guías de práctica clínica para los 10 casos más frecuentes de atención. ¿Ya? Seguramente, y es obvio, a la atención de parto o parto en situación de emergencia es absolutamente frecuente y obviamente tienen su guía para atención de parto, ¿no? ¿Qué casos serán los más frecuentes en los servicios de emergencia de un hospital general? ¿Qué creen? Vamos a Loaiza, por ejemplo. Es un hospital general. ¿Qué se atenderá más? A ver, señoritas. ¿Qué casos creen que son más frecuentes en el hospital Loaiza, que es un hospital general? ¿Alguien? Ya. Ahora, vamos más cercano. En el hospital materno, en un centro de salud, un centro materno infantil, ¿qué tipo de emergencias son los que más se atenderán? ¿Alguien? Los abortos.
Ya, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver, hemorragias en el primer trimestre, por ejemplo. Entonces, yo tengo que tener una guía de práctica clínica para el manejo de hemorragias en el primer trimestre. Seguramente eso es una de las, digamos, una de las patologías más frecuentes en un centro materno-infantil, ¿no? Otro en el centro materno-infantil, lo más frecuente debe ser, por ejemplo, síndrome de obstrucción bronquial, ¿no? Materno-infantil, como son de niños, debe haber de niños, ¿no? De gestantes, ¿qué más puede haber? Debe haber preeclampsia, seguramente puede ser, ¿no? Entonces, para los 10 primeros casos que tenga mi establecimiento de salud, tengo que tener mis guías, ¿ya? Eso es importante. Y eso es un requisito legal, no puedes decir, hoy no, no tengo. Si no tienes, no te van a autorizar tu funcionamiento. Ya tienes que presentar esas guías. Muy bien, guías quirúrgicas y anestésicas para las 5 intervenciones más frecuentes. En este caso, evidentemente, es para un hospital que realiza cirugías, no para un hospital que hace intervenciones quirúrgicas, ¿no? Entonces, guías quirúrgicas y anestesia para 5 intervenciones más frecuentes. Seguramente en los hospitales, en general, lo más frecuente es apéndice, ¿no? Entonces, tiene que tener su guía para apéndice. Otro más frecuente, obviamente, cesárea. Tiene que tener su guía para cesárea. Ya, otro frecuente también es colecistitis. Tiene que tener su guía para colecistitis. Un hospital general. Y un hospital especializado como materno perinatal, evidente, obviamente, el más frecuente seguramente es, aparte de cesáreas, ¿cómo se llama? Aborto, por ejemplo, ¿no? Aborto debe ser frecuente, ¿no? O amenaza de aborto, aborto en curso, o todas las formas de aborto, ¿no? Seguramente embarazo ectópico también debe ser frecuente, entonces, dependiendo, obviamente, del hospital, tengo que tener estas guías, ¿ya? Guías de procedimiento de mayor demanda en atención de enfermería según servicio. Por ejemplo, ¿no? Eso es importante también, ¿no? Nebulizaciones, no sé, tantos procedimientos que pueda existir, ¿no? Guía de diagnóstico y tratamiento de los 10 daños más frecuentes según servicio. Entonces, de los 10 daños más frecuentes según servicio, ¿no? Por ejemplo, servicio de obstetricia. ¿Cuáles son los daños más frecuentes en servicio de obstetricia? En ese servicio, si cuenta con servicio de obstetricia, tiene que contar con los 10, con guías de diagnóstico y tratamiento para los 10 daños más frecuentes. Hipertensión, ¿cómo se llama? Preeclampsia y eclampsia, ¿cómo se llama? Atonía uterina, por ejemplo, debe ser uno de los más frecuentes. Las claves. No sé, hipermesis gravídica seguramente. ¿Qué otro sería más frecuente en un servicio de obstetricia, por ejemplo? ¿Mm? Entonces, básicamente eso como requisito legal, ¿ya? Cuando uno quiere pedir una autorización para funcionamiento de un establecimiento, uno tiene que contar con estos normas como requisitos. ¿Y por qué es obligatorio? Porque justamente ayuda a estandarizar, porque ayuda a normalizar los procesos, porque estos garantizan la calidad. No es que el Estado dice, no, vamos a ser burocrático, vamos a poner trabas para que nadie tenga sus clínicas, ¿no? Porque si solamente quiero por eso, no es así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se requiere estandarizar, se requiere garantizar la calidad del proceso. Entonces, para que ese establecimiento nuevo que se va a crear, que se va a constituir, tenga las normas como para, digamos, garantizar la calidad de sus prestaciones sanitarias, ¿ya? Con ese objeto se requiere, se pide, se solicita que tenga estas normas. Muy bien, esta frase es interesante, ¿no? Recordemos que nosotros, bueno, el derecho lo que hace es básicamente regular, digamos, diversos actos, actividades de las personas, del Estado, no solamente las personas naturales, sino también de las personas jurídicas, de las personas, las sociedades conyugales y una serie de, digamos, de situaciones jurídicas, ¿no? Y así, por ejemplo, en el sistema sanitario, todo está regulado, el nacimiento está regulado, ¿no? Cuando digo, a ver, ¿cuándo estamos frente a un nacimiento? Cuando el niño nace del vientre materno, ¿no? Pero, ¿qué criterios utilizamos para atribuir, por ejemplo, la paternidad? Una serie de criterios, ¿no? Entonces, uno, que la madre biológica y la madre gestante sea lo mismo, por
ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y cuando estamos frente a un nacimiento? Cuando nace, ¿qué cosas, qué procedimientos tiene que hacerse, ¿no? Una vez que nace el niño, ¿qué tiene que hacerse? Desde la perspectiva formal para efectos de registrarlo como una persona. Un día voy a hacer mi propia película. Ingresa sus datos en RENIEC. Me gusta lo que... Claro, tiene que registrarse a la RENIEC, pero antes de eso, ¿qué cosa tiene que emitir el profesional a la salud? El certificado de nacido vivo. Muy bien, el certificado de nacido vivo, ¿no? Entonces, eso es un documento con el que inician las personas como persona natural, ¿ya? Entonces, el nacimiento es un hecho jurídico, ¿ya? Pero este hecho jurídico es relevante, es importante, porque con eso empieza, con eso inicia la vida humana, o más que la vida humana, digamos, la persona natural, ¿ya? Con eso, con el nacimiento. Y entonces, el nacimiento hace que termine la persona concebida y inicia la persona natural. Y entonces, habida cuenta que por su naturaleza son personas distintas, uno en el caso del concebido está dentro del vientre materno y en persona natural, digamos, una persona autónoma, evidentemente los derechos que se le atribuyen son distintos, ¿no? Son derechos distintos. Entonces, el nacimiento da origen a la persona natural. Y para efectos formales, evidentemente, tiene que certificarse su nacimiento. En ella se registra quién es quién es la progenitora, ¿no? Quién es cuál es la relación de parentesco, no sé quién es básicamente la madre, ¿no? Entonces, con ese documento vas a la RENIEC y declaras, ¿no? Se hace una declaración jurada en la cual dice, la mamá es Paula o María y el papá es José, ¿ya? Y entonces con eso registras y formalmente no es que en ese momento exista recién la persona ya existe. Básicamente, formalmente, para efectos legales, se registra su existencia, ¿ya? Con el paso del tiempo hay una regulación, ¿no? Entonces, un conjunto de normas que son aplicables para los adolescentes y un conjunto de normas que son aplicables para los niños, ¿no? Y entonces, en el caso, por ejemplo, del Esquema Nacional de Vacunación, un conjunto de normas que dicen, mira, un niño tienes que vacunar con estas vacunas, a un adolescente con estas. Entonces, el paso del tiempo también son hechos también, son hechos jurídicos. Y en sector salud, por ejemplo, en regulación sanitaria es importante el paso del tiempo, ¿ya? En base al paso del tiempo le va generando derechos, ¿ya? Y obligaciones, obviamente, ¿no? Derechos y obligaciones. Si yo soy niño y tengo un mes, tiene que vacunar. Eso es un derecho. Entonces, el paso del tiempo obviamente crea derechos, por ejemplo, como en ese caso, ¿no? Tengo 6 meses y tienen que aplicarle una vacuna. Una niña de 8 años tiene que aplicar una vacuna determinada. Entonces, como vemos, el paso del tiempo es importante, ¿ya? Solamente el paso del tiempo es importante. Y así en el sector salud también, ¿no? En el sector salud también. Si yo tengo 12 años, tienen que vacunarme, tengo derecho a que me vacunen contra el COVID, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, el solo hecho de pasar el tiempo te genera un derecho, ¿no? Entonces, eso es derecho sanitario, ya, o derecho médico, ¿no? El tema de la regulación. La enfermedad también, ¿no? La enfermedad, por ejemplo, a ver, un ejemplo, a ver, ¿por qué es importante la enfermedad para el derecho? Como hecho. ¿Qué significa que una persona esté enferma y cómo esto impacta en el derecho? ¿Algún ejemplo por ahí? ¿Perjudica la salud de la persona? ¿Es Ya, el sí, riesgo? pero ¿cómo es que impacta en el derecho? Si yo estoy enfermo, ¿qué consecuencias puede generar eso? Supongamos, hoy día me diagnostican, por decir COVID, ¿no? COVID, ¿no? Voy a agarrar madera y me diagnostican COVID. ¿Cuáles son las consecuencias, jurídicas que genera eso? Alguna, por ejemplo, ¿no?
Obligatorias, obviamente. No cumples con el trabajo. Ya, ese es uno, ¿no? Ese es muy buen ejemplo. No tengo, o sea, eso me genera que tenga un derecho a ¿cómo se llama eso? Descanso médico. Ya, el descanso médico es el, ¿cómo se llama? El documento, ¿no? El certificado médico que dice que debes de estar en reposo por 24, 48, 72, 20 días, ¿no? Pero en el derecho eso se conoce como ¿qué? ¿Se acuerdan? Algo por ahí. A una licencia con goce de haber, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, o alguien se enferma, y si es una persona con un vínculo laboral o realiza alguna actividad laboral, le genera eso un derecho. ¿Cuál es? Básicamente el de licencia con goce de haber. ¿Qué significa? Que no está obligado o puede no ir a trabajar a efectos de reposar, pero el empleador tiene el deber de pagar por la cantidad de días que no ha ido a trabajar. Licencia con goce de haber, ¿no? Entonces, la enfermedad, como ven, genera ese tipo de derechos, una licencia con goce de haber. ¿Qué significa eso? Que yo no voy a ir a trabajar, pero el empleador me tiene que seguir pagando. Ciertamente eso tiene sus regulaciones, ¿no? Los primeros 20 días te paga el, ¿cómo se llama? El empleador, después de los 20 días te paga el salud, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Si yo al año acumulo, por decir, 15 días de descanso médico, esos 15 días me lo paga mi empleador. Si yo trabajo para Telefónica, Telefónica tiene que pagarme los 15 días, ¿no? En enero me enfermé 3 días, esos 3 días Telefónica como empleador tiene que pagar. En marzo me enfermé por 4 días. 4 días, ya. Entonces, igual, Telefónica, si soy trabajador, Telefónica tiene que pagar. Ahí van, ya van 7. Bueno, en julio pasé un accidente y ¿cómo se llama? Y me dieron descanso médico por 14 días. Entonces, mi empleador obviamente tiene que pagarme por los 14 días. Entonces, en enero, febrero había 7 entre los dos. En julio, 14, más 7, 21. Pues ya no puedes enfermarte ya porque a partir del día 21 ya te pague de salud, no el empleador. ¿Ya? Entonces, en octubre te enfermas 5 días. Y entonces, esos 5 días ya no te va a pagar tu empleador, sino el de salud. ¿Ya? Y obviamente para que salud te pague por los 5 días que no has ido a trabajar, te van a pagar acá unos 6 meses, ¿no? Eso es un tema, ¿cómo se llama? Interesante, que te puedas cobrar como licencia. Muy bien. El embarazo, ¿qué consecuencias jurídicas genera a favor, por ejemplo, a favor de la gestante? A ver. Algo más sencillo, la lactancia. Por ejemplo, una señora que está lactando, ¿qué consecuencias jurídicas le genera? Una señora que está en etapa de lactancia, un segundo mes de lactancia, ¿qué derechos tiene en todo caso para efectos de ser más claros? Esos serían los efectos jurídicos, las consecuencias jurídicas del proceso de lactancia. ¿Qué cosa generará? ¿Qué dicen, señoritas? Licencia de maternidad. ¿Ah? Licencia de maternidad. Ya, la licencia por maternidad es, cuando está gestando, un día, que es por 3 meses, ¿no? Y eso obviamente paga es una licencia con goce de haber a cargo de la salud. Ya el que paga es salud por 3 meses. Evidentemente esa licencia puede ser, no es que acumulada, sino que puedes ejercerlo antes, 45 días, hay 45 días después del embarazo, pero también puedes acumular todo para después, ¿no? Para después de la gestación, ¿ya? Eso es un tema, es un flexible. Eso es respecto a la gestación, la licencia con goce de haber por maternidad. Pero cuando está dando de lactar, primero tiene derecho a una subvención económica por lactancia por parte del salud.
Ya, eso como un punto uno. El otro es que ese trabajador tiene una hora de derecho del ejercicio de derecho de lactancia, ¿no? Esa trabajadora que está dando el lactar puede entrar una hora después o irse una hora antes, ¿ya? Entonces, si antes trabajaba 6 horas por día, ahora trabajará 5 horas, ¿no? Si trabajaba 8 horas, trabajará por 7 días. Y eso es por un año, ¿ya? Entonces, como vemos, hay un conjunto de hechos que tienen consecuencias, digamos, efectos jurídicos, ¿ya? Entonces, y eso es muy frecuente en el sector salud, es muy frecuente. Ya por eso es importante el tema de la regulación, este tema de derecho médico, ¿no? Entonces, como vemos, tanto la lactancia, la gestación, el nacimiento, el crecimiento, y todo lo demás son hechos biológicos, son hechos de la naturaleza, ¿no? Son hechos de la naturaleza. La enfermedad, si bien no es un hecho natural, pero es un proceso que ocurre, ¿no? La gestación, el parto, la lactancia, pues son hechos biológicos, son hechos propios del ser humano. Pero estos hechos tienen consecuencias jurídicas, ¿no? Genera efectos jurídicos. Por eso es importante estudiar, ¿ya? Por eso es importante estudiar, ¿ya? Y como les decía, ¿por qué? Porque se les atribuye una trascendencia. ¿Qué significa que es trascendencia? Atribuye una trascendencia porque genera consecuencias. Si yo soy una gestante, tiene derecho a una licencia. Si está enfermo, a una licencia con goce de haber. Entonces, si es una niña de, no sé, de 8 años, tiene derecho a que la vacunen, ¿no? Aparte, los demás derechos, ¿no? Que son, digamos, propios a todos, ¿no? El derecho a la vida, la igualdad, son propios a todos, ¿ya? Pero, digamos, de acuerdo a la edad, una edad determinada, hay derechos que son propios, ya son específicos. Muy bien, entonces, como vemos, hay un conjunto de normas que regulan este tipo de hechos biológicos y que, digamos, y que generan un efecto, una consecuencia jurídica. Muy bien, entonces vamos a terminar con este triangulito que es muy interesante. Se llama pirámide de Kelsen. Ya se llama pirámide de Kelsen. Las conductas, las actividades humanas, no solamente de las personas naturales jurídicas, sino inclusive del Estado, están regulados con un conjunto de normas, ya con un conjunto de normas. Hay una cantidad de normas, ¿no? Entonces, estas normas que regulan todas las actividades estatales, personales, empresariales, están clasificados en esta pirámide, que se llama pirámide de Kelsen. Un poco, un poco engorroso, pero es fácil digamos, de internalizar, ¿ya? Como ustedes saben, la norma más importante de un país, de un estado, es la Constitución. Y es la Constitución es la que está en la cúspide de la pirámide, tal como puede haber en esta PPT, ¿no? La Constitución es la norma más importante, ¿ya? En ella se regula, digamos, las normas más importantes, digamos, digamos, las situaciones más importantes de un Estado, no solamente del Estado, sino también de sus ciudadanos, ¿no? Como el derecho a la vida, por ejemplo, ¿no? Por debajo de la Constitución están los tratados. Los tratados son normas de carácter internacional en la cual varios países se ponen de acuerdo respecto a un punto determinado. Por ejemplo, a ver, ¿por qué? Por ejemplo, sobre la tortura, por ejemplo, ¿no? Sobre la investigación en seres humanos, por ejemplo, ¿no? Sobre el tratamiento de pacientes con alguna discapacidad mental, por ejemplo, ¿no? Con algún grado de discapacidad en general. Entonces, sobre, por ejemplo, experimentos en seres humanos, ¿no? Investigación en seres humanos. Sobre qué, por ejemplo, sobre uso de, digamos, de tecnología, por ejemplo, ¿no? Y entonces, los tratados son normas internacionales en las cuales los países se obligan, ¿ya? Sobre un hecho determinado, sobre un tema determinado. ¿Ya? Entonces, los tratados están por debajo, inmediatamente por debajo de la Constitución. Entonces, todos los tratados que el Perú ha firmado sobre un tema particular, por ejemplo, investigación en gestantes, por ejemplo, investigación
En gestantes, por ejemplo, hay todo un tratado, entonces eso está por debajo de la Constitución, ¿ya? Por debajo de los tratados están las leyes, ¿no? Por conjunto de leyes, la Ley General de Salud, por ejemplo, la Ley de los Derechos de los Usuarios, Personas, Servicios de Salud, por ejemplo, y así, ¿ya? Muy bien. Y dentro de las leyes también están, por ejemplo, el decreto de urgencia, resoluciones legislativas, decretos legislativos, y obviamente el reglamento del Congreso, ¿no? Que es una, ¿cómo se llama? Es una norma con rango de ley, ¿ya? Con rango de ley. Por debajo de las leyes están los reglamentos, como ven acá, ¿no? Reglamento o decreto supremo, ¿ya? Reglamento o decreto supremo. El reglamento o decreto supremo es dado por el presidente de la República, ¿no? Lo expide el presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros, ¿ya? En el caso del decreto legislativo, por ejemplo, es una norma que emite, digamos, el Poder Ejecutivo, pero por delegación del Congreso, ¿ya? Por delegación del Congreso. Muy bien, entonces, hay un orden de prelación, ¿ya? Las leyes están siempre por encima de los reglamentos, ¿ya? Los reglamentos están siempre por encima de estas normas administrativas, ¿no? Por ejemplo, una resolución ministerial, una norma técnica sanitaria, por ejemplo, una norma de atención integral de una gestante, es aprobado por una resolución ministerial. Es firmado por un ministro. Esa norma está por debajo de una ley. Ya tiene menor jerarquía. ¿Ya? Una resolución directoral, por ejemplo, ¿no? El director del hospital Lanfranco de Puente Piedra emite una resolución sobre cómo tienen que atenderse las gestantes con, no sé, a ver qué es, gestantes con dengue. Y entonces, esa norma que emite el director del hospital Lanfranco está por debajo de la resolución ministerial que aprueba la norma sobre lo mismo, ¿no? Por ejemplo, atención de gestantes con dengue. ¿Ya? Entonces, ¿por qué el director hace una norma que es, digamos, que amplíe? Por lo que puede ser es que sea mucho más específico, ¿no? Mucho más aplicable para su realidad, ¿ya? Las normas que emite el Ministerio de Salud son normas más genéricas, ¿no? Aplicables para todo el Perú. Pero el dengue no necesariamente se comporta igual en Lima Norte que a ver, ¿dónde es frecuente? En Piura, ¿no? O en Loreto. Y entonces es necesario precisar algunos extremos de las normas. Entonces, los directores regionales o directores de un hospital tienen esa potestad de poder autorregularse, ¿ya? Y así sucesivamente, por ejemplo, resoluciones jefaturales, ¿no? El jefe del departamento de obstetricia emite un documento, una norma, está por debajo de la resolución electoral, ¿no? Y así otras resoluciones, documentos que pueden regular los procesos asistenciales, ¿ya? Muy bien. Este triángulo es importante que sepan, o sea, ¿por qué? Porque, ¿cómo se llama? ¿Por qué? Porque es muy frecuente las normas que se utilizan en los establecimientos de salud. Y es importante saber qué tiene mayor jerarquía en relación a otra. Ya una resolución directoral, una resolución ministerial, una norma, una ley, un decreto legislativo, un reglamento o un decreto supremo, por ejemplo. Ya eso sí tenemos que saber porque eso es básico, no solamente para, digamos, este no es un tema de abogado de derecho, sino para cualquier, digamos, ciudadano, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber cómo funciona, digamos, el tema de las normas en un estado. En consecuencia, va a venir en el examen este triángulo, ¿ya? Traten de, no va a ser de memoria, obviamente, no va a ser, digamos, lo que se trata es que se pueden orientar, ¿no? Que la Constitución está por encima de todas las normas, los tratados están inmediatamente por debajo de la Constitución, las leyes en general están por debajo de los tratados, un decreto supremo o un reglamento tiene menor jerarquía que una ley, por ejemplo. Una resolución ministerial tiene mayor jerarquía que la resolución que emite, por ejemplo, un director de un hospital, ¿ya?
la resolución que puede emitir el jefe del departamento de hospitalización tiene menor jerarquía que lo que emite el director del hospital, ¿no? Entonces, muchas veces son, digamos, sentido común, pero sí es necesario tenerlo, ¿ya? Muy bien. ¿Preguntas, dudas? Ya, señorita, vamos a quedar acá en el tema de la pirámide de Kelsen. Y a partir de la semana que viene vamos a desarrollar los demás temas. Está bien, profesor. Vamos a pasar lista.